No habrá allí más noche, y no tienen necesidad de luz de lámpara ni de luz del sol, porque Dios el Señor los iluminará y reinarán por los siglos de los siglos. Apocalipsis 22, 5. Sean todos bienvenidos de vuelta a Séptimo Día Estudio Bíblico. Para los que no están familiarizados, Yeshua es el nombre verdadero original en hebreo del Señor Jesucristo. Entonces, si me escuchan decir Yeshua, ya saben que me estoy refiriendo al Señor Jesús. No es ningún nombre raro, no es nada nuevo. Realmente es el nombre original del Señor, que fue traducido durante el tiempo y al final en español se llegó a conocer como Jesús, pero su nombre original es Yeshua. Vamos a repasar lo que vimos en el estudio anterior. Los dos estudios anteriores se referían al reino de 1000 años, y en el estudio anterior vimos como primer punto que la Escritura nos enseña que es necesario que el Señor Jesús reine. Vimos cómo la Escritura nos dice que Él viene, Él regresa a la tierra, va a regresar, va a poner sus pies en el monte de los olivos y va a venir a instaurar un reino. Lo que la palabra habla como el reino de los cielos es el reino que Él viene a establecer en su segunda venida. Y Él es Rey de Reyes y Señor de Señores. Por eso es que la palabra siempre lo califica de esa manera. Vimos también cómo el Señor, entre sus objetivos de su segunda venida y ese periodo de 1000 años, es restaurar todas las cosas. Vimos cómo la Escritura nos dice que Él, su voluntad es restaurar las cosas o unir las cosas, las del cielo con las de la tierra. Entonces hablamos que va a ser un periodo muy diferente, como los seres humanos nunca lo han conocido, porque va a haber situaciones muy diferentes que nunca hemos visto. Por ejemplo, va a haber personas con un cuerpo glorificado y personas que van a seguir con un cuerpo corruptible. Vimos también algunos cambios que va a haber en la creación. Vimos también que durante ese periodo el Señor va a reinar para poner a sus enemigos debajo de sus pies. Como segundo punto, estuvimos viendo muchas profecías, mucha palabra profética de lo que se conoce como el Antiguo Testamento, y vimos cómo los profetas hablaron muchísimo de ese reino que el Dios verdadero prometió desde tiempo antiguo, como dice la palabra, por boca de sus santos profetas. Vimos también cómo el Señor Jesucristo mismo anunció en su primera venida. La palabra nos enseña que Él fue enviado para anunciar el evangelio del reino. Él vino a decir que el reino ya se iba a acercar, que que el tiempo se había cumplido, que Él venía enviado por el Padre por primera vez para sacrificarse por nosotros y para hacer posible que nosotros por gracia tuviéramos salvación. Y el Señor vino a anunciar que su reino se acercaba, y como dice la palabra, Él predicaba diciendo: el reino de los cielos se ha acercado, arrepiéntanse y crean en el evangelio. Como tercer punto, vimos aspectos muy específicos del reino de 1000 años. Vimos cómo los santos son los que reinarán con el Mesías, y repasamos que la Escritura nos enseña que un santo es el que obedece los mandamientos de Dios y tiene el testimonio de Jesucristo, y el testimonio de Jesucristo es el espíritu de la profecía del evangelio del reino. Vimos cómo durante ese reino de 1000 años va a haber una restauración, muchas cosas van a cambiar, lo que mencionamos, va a haber personas que ya van a estar reinando con Cristo en un cuerpo incorruptible. Todavía va a haber personas en cuerpo corruptible, todavía va a haber personas que mueren porque la muerte todavía no ha sido eliminada, y va a haber restauración en general de la creación. Vimos cómo la creación va a ser redimida también, cómo la Escritura nos enseña que la creación debe ser redimida a la libertad de los hijos de Dios, dice la palabra. Entonces vimos cómo ya animales salvajes ya no van a ser salvajes. Nos dice que un león va a poder estar a la par de un cordero. Nos enseña que un león va a comer pasto, ¿verdad? Entonces hay un montón de cosas muy diferentes que probablemente nos van a parecer muy extrañas para lo que estamos acostumbrados.
Cuando ese periodo del reino de 1000 años concluya, en el libro de Apocalipsis se nos enseña que va a haber un cielo nuevo y una tierra nueva, o un cielo renovado y una tierra renovada. Y sobre eso trata el estudio de hoy. Vamos a enfocarnos para ver lo maravilloso que la Escritura nos revela sobre esto que va a pasar después de ese periodo de 1000 años, que ya de por sí va a ser maravilloso, porque con él empieza el reino de los cielos, o sea, el reino justo del Señor Jesucristo y del Dios verdadero. Entonces, el día de hoy vamos a entender lo siguiente. ¿Qué es lo que la Escritura nos enseña con ese término de la Nueva Jerusalén? Vamos a entender qué es la Nueva Jerusalén, vamos a entender cuándo ocurre la Nueva Jerusalén, dónde es eso de la Nueva Jerusalén que la Escritura nos habla, quiénes van a entrar en esa ciudad santa que se conoce como la Nueva Jerusalén y quiénes no van a entrar. Como segundo punto, vamos a ver varias características de cómo específicamente va a ser esa gran ciudad santa. Vamos a ver las dimensiones que va a tener, porque hasta ese detalle nos dio el Señor en su revelación de qué tamaño va a ser, cómo está construida, cómo son los materiales, cómo se va a ver, todo eso está descrito en la palabra y lo vamos a ver, es maravilloso. Entre otras características impresionantes que la palabra nos describe de esa gran ciudad, y le llama la gran ciudad porque ahora vamos a ver que es muy grande. Y finalmente vamos a ver unas palabras finales del Señor en el libro de Revelación, en el libro de Apocalipsis, porque básicamente hoy vamos a estar hablando del capítulo 21 y 22 de Apocalipsis, que son los dos últimos capítulos de Apocalipsis y los dos últimos capítulos de la Biblia. Y no significa que este estudio termina hoy, porque como ya hemos hablado, no hemos estado viendo de manera cronológica el libro de Apocalipsis, sino que hemos tratado de ordenarlo de una manera que sea entendido mejor. Vemos como el Señor al final, nuevamente Él insiste en que estemos listos porque Él viene pronto y nos manda a lavar nuestras ropas. Vamos a ver eso con la Escritura. Entonces, vamos a empezar respondiendo ¿qué es la Nueva Jerusalén? Y vamos a ubicarnos en esta línea de tiempo que la vez pasada la estuvimos ya viendo. Recordemos que va a haber un periodo de tribulación donde va a aparecer la bestia y el falso profeta. Y la bestia y el falso profeta van a venir con un gran engaño donde la gente lo va a ver como una promesa de paz y seguridad. La Escritura nos enseña que mucha gente va a ser engañada porque no conoce la profecía. Incluso los que creen que conocen a Dios, los que se les ha hablado de Jesucristo, pero no conocen la profecía, pueden ser engañados si no conocen bien lo que la Biblia dice que va a pasar en el final de los tiempos. El Señor Jesucristo va a venir a poner fin a ese periodo de tribulación, y cuando Él regrese en su segunda venida, que va a aparecer en las nubes y todo ojo lo va a ver, ahí inicia el reino de Dios. Lo que la palabra habla como el reino de Dios es un reino real, que empieza estableciéndose con la segunda venida del Señor Jesucristo a la tierra. El Señor Jesucristo aparece en las nubes, sucede la primera resurrección, donde los que murieron y que son de Cristo, Él los resucita en un cuerpo glorificado, y los que estén vivos cuando Él regrese y sean de Él, estén permaneciendo en Cristo, van a ser arrebatados. Y eso significa que su cuerpo va a ser transformado de un cuerpo corruptible a un cuerpo incorruptible, y al final los que resucitaron como los arrebatados van a estar con Él en cuerpo incorruptible y van a reinar con Él 1000 años, dice la palabra. La palabra nos dice que Él viene a poner bajo sus pies a sus enemigos. Por lo tanto, Él apenas inicia el milenio, toma a Satanás, lo ata, y durante los 1000 años Satanás va a estar atado. Además, toma a la bestia y al falso profeta que vinieron con ese gran engaño durante la tribulación a prometer paz y seguridad. La palabra nos dice
cuando digan paz y seguridad, viene destrucción repentina sobre ellos. Entonces el Señor aparece, ata a Satanás, toma a la bestia, toma al falso profeta y los lanza al lago de fuego vivos, nos dice la Escritura. Durante todo ese periodo de 1000 años, es lo que vimos en los 2 estudios anteriores, va a ser un periodo donde el Señor va a venir a gobernar con vara de hierro, los santos van a gobernar con Él va a galardonar a sus santos y los va a poner sobre diferentes funciones en su gobierno, podemos decirlo así. Y durante ese tiempo Él va a estar poniendo a sus enemigos bajo sus pies y va a haber una gran restauración en la tierra. Y la Escritura nos enseña que el último enemigo que va a ser puesto a sus pies va a ser la muerte, porque la muerte es eliminada hasta que termine el milenio. Por eso es que durante el milenio todavía hay personas en cuerpo incorruptible que van a estar, en cuerpo corruptible. Va a haber personas en cuerpo corruptible que van a estar sujetos a la muerte. Ese periodo de 1000 años va a tener un fin. Al final del periodo de 1000 años, la Escritura nos enseña que se da la segunda resurrección. En esa resurrección van a resucitar todos los que no resucitaron en la primera resurrección y se da el juicio del trono blanco, donde todos los resucitados son juzgados según sus obras. Y se nos enseña que los que no sean hallados inscritos en el libro de la vida del Cordero son lanzados a un lago de fuego. Y eso es lo que se conoce como la segunda muerte. Además, Satanás es lanzado al lago de fuego al final del milenio, después de que fue soltado al final y trató de armar una rebelión final. Y finalmente, el último enemigo que es puesto a sus pies es la muerte, que también es lanzado al lago de fuego, y el Hades, que ya lo hemos estudiado también en los estudios previos, es lanzado al lago de fuego porque ya ese lugar, ese sitio no va a tener ninguna función. Y lo que vamos a ver con detalle hoy es lo que va a pasar después de que pase todo eso, después de ese reino de 1000 años. Y la palabra nos enseña que va a haber un cielo y una tierra nueva y que una gran ciudad conocida como la Nueva Jerusalén va a descender del cielo y que Dios va a venir a morar porque esa va a ser su casa. Esto es increíble. Entonces vamos a empezar leyendo Apocalipsis 21, 1, 2. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la Nueva Jerusalén, descender del cielo, de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Muy bien, este es el capítulo 21 de Apocalipsis. Entonces vea lo que nos revela el apóstol Juan. Él dice primero que él ve un cielo nuevo y una tierra nueva. Ese término nuevo y nueva se refiere a algo renovado, algo que no se ve desgastado, algo que se ve, algo que no conocíamos antes. Él dice, yo veo un cielo y una tierra con características diferentes, porque el cielo y la tierra que conocíamos ya pasaron, dice Juan. Y vean qué interesante. En ese periodo de cielo y tierra nueva, después del reino de 1000 años, ya no va a existir el mar. Eso es lo que nos enseña la palabra. Ya no va a haber mar. Sin embargo, sí va a haber fuentes de agua y sí va a haber un río específicamente que se nos habla en la Nueva Jerusalén. Ahora lo vamos a ver. Entonces, Juan ve ese cielo y esa tierra nueva renovada, muy diferente a lo que conocemos, donde ya no hay mar. Y dice, y de repente veo una ciudad santa, la Nueva Jerusalén, y la veo descender del cielo. Esta ciudad santa desciende de Dios y es impresionante como él la ve. Él la califica como una esposa ataviada para su marido. O sea, es impecable esa ciudad que él ve descender. Leamos lo que dice el siguiente versículo, Apocalipsis 21:3. Y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Muy bien, entonces Juan oye una voz del cielo que dice, el tabernáculo de Dios, o sea, donde Dios habita, va a estar con los hombres.
porque él está viendo descender esa ciudad donde Dios va a habitar. Y dice que él va a morar con ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Vean qué increíble, porque esto es muy diferente a lo que tenemos en nuestra mente. La palabra nos enseña que después de ese reino de 1000 años, más bien Dios ha decidido venir y cambiar su morada aquí con nosotros, en esa increíble ciudad, la Nueva Jerusalén. Leamos Apocalipsis 21:4. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Se nos enseña que ya no va a haber muerte, ni va a haber personas que sufran, no va a haber llanto, no va a haber clamor, no va a haber dolor, porque todas esas cosas ya pasaron. Probablemente todo esto nosotros lo hemos escuchado, que ya no hay muerte, que no hay dolor, que no hay tristeza, ¿verdad? Pero miren cómo cuando la palabra nos habla de esto, no lo habla diciendo cuando una persona sufre la primera muerte. O sea, la Escritura no nos enseña todo esto, no nos dice, cuando una persona muere, esto es lo que pasa. Ya vimos nosotros qué es lo que sucede cuando un ser humano sufre la primera muerte, en los estudios del cuerpo mortal al cuerpo incorruptible. Pero estas cosas, donde ya no hay muerte, ya no hay llanto, ya no hay dolor, o sea, es una vida eterna prácticamente perfecta, la Escritura nos enseña que sucede en el momento en que la Nueva Jerusalén, Dios viene del cielo a morar con nosotros. Recuerden que esto se trata de renovar el pensamiento. Si nosotros leemos la Biblia con las ideas cerradas que tenemos del pasado, hay muchas cosas que no vamos a entender o que vamos a interpretar mal o que simplemente no vamos a aceptar porque preferimos quedarnos con la tradición y lo que nos enseñaron, aunque no aparezca de esa manera en la Biblia. Entonces, tengamos los oídos atentos y el corazón dispuesto a ser enseñado. Vamos a leer Apocalipsis 21:6. Y me dijo, hecho está, yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente de la agua viva. Entonces, el Señor dice, yo soy el Alfa y la Omega, la primera y la última letra del griego. Por eso él dice que Él es el Alfa y el Omega, porque Él es la palabra. Él dice, la primera y la última letra, como yo soy la palabra, eso soy yo, el principio y el fin. Al que tenga sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. Vean cómo el Señor dice, la salvación yo la ofrezco gratuitamente. ¿Por qué? Porque ya hemos estudiado en el verdadero significado de la gracia que Él ha decidido, por pura misericordia, por gracia, darnos su Espíritu para que nosotros podamos obtener salvación. Y el hecho de que Él quiera darnos su Espíritu no es por nada que nosotros hayamos hecho bueno, es porque Él ha decidido eso. Eso es misericordia, porque ya nosotros estábamos destinados a la perdición, a la muerte, desde el jardín del Edén. Pero Él, por gracia, ha decidido gratuitamente darnos su Espíritu para poder caminar en obediencia. Por eso la salvación es por gracia. Pero cuando recibimos su Espíritu, que ese es el regalo que Él nos da, nosotros tenemos que vivir por el Espíritu y no seguir viviendo por la carne. Entonces, por eso puse acá, hay requisitos para ser parte de esta maravilla que estamos viendo, que el Señor promete. Vamos a leer Apocalipsis 21:7. El que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. El Señor nos dice, el que venza va a heredar todas estas cosas que les voy a mostrar y que ahora vamos a ver con detalle. Yo voy a ser su Dios y él será mi hijo. Hay que vencer. Vamos a ver, si el Señor nos regala su Espíritu Santo, ¿por qué Él después dice que tenemos que vencer? Entonces entendamos
¿qué es lo que tenemos que vencer? Porque el Señor dice que nosotros tenemos que vencer. Vamos a leer Romanos 6:14 en nueva versión internacional. Así el pecado no tendrá dominio sobre ustedes, porque ya no están bajo la ley, sino bajo la gracia. Muy bien. Vea lo que el apóstol Pablo dice a través del Espíritu en Romanos. Él dice que los que están bajo la gracia, ya el pecado no los domina. Eso es lo que nos está diciendo el apóstol Pablo aquí. El pecado no va a tener dominio sobre ustedes porque están bajo la gracia. Entonces, si a nosotros alguien nos dice que como la salvación es por gracia, no por obras, y el ser humano sigue pecando todos los días, eso contradice la Biblia. Porque más bien la palabra nos enseña que los que están bajo la gracia, el pecado no los domina. ¿Por qué? Porque la gracia de Dios significa su poder, su Espíritu Santo morando en nosotros, guiándonos a vivir en obediencia para vencer el pecado. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que vencer? El pecado. Y para eso el Señor nos ha querido dar su Espíritu para que nosotros con el Espíritu venzamos la carne y no sigamos esclavos del pecado. Eso es lo que la palabra nos enseña. ¿Y por qué dice ya no están bajo la ley? Esto es bastante difícil, digamos, a veces de comprenderlo. Y muchas personas malentienden lo que Pablo dice acá. ¿Qué significa estar bajo la ley? Cuando Pablo habla de estar bajo la ley, él lo que está diciendo es que cuando uno está viviendo en desobediencia a la instrucción de Dios, uno está bajo la maldición que la ley de Dios trae por estar en desobediencia. Entonces, la única forma de no estar bajo la penalidad de la ley es viviendo en obediencia. Y la única forma que podemos hacer eso es a través de la gracia, que es el poder de Dios actuando en nosotros para vivir como el Señor nos ha mandado a vivir. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que vencer? El pecado. ¿Cómo lo hacemos? A través del poder de Dios, que es su gracia actuando en nosotros. Leamos Romanos 6, 11, 12. De la misma manera, también ustedes considérense muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Por lo tanto, no permitan ustedes que el pecado reine en su cuerpo mortal, ni obedezcan a sus malos deseos. Pues vean lo que nos dice Romanos también, unos versículos adelante. Nosotros ya estamos como muertos al pecado. O sea, en el momento en que nosotros recibimos el Espíritu Santo, deberíamos prácticamente estar muertos al pecado. Y dice, no permitan ustedes que el pecado reine en su cuerpo mortal. Nosotros no podemos permitirlo. Para eso tenemos el poder de Dios, su Espíritu. Ni obedezcan a sus malos deseos. Entonces, ¿cómo es que funciona esto? Esto ya lo hemos visto. Viene la concupiscencia, que ya vimos que la concupiscencia es una atracción a hacer lo incorrecto, y en ese momento nosotros clamamos al Señor, porque tenemos su Espíritu. Y Romanos 8:13, ¿qué es lo que nos dice? Si ustedes viven guiados por el Espíritu, van a vivir. Pero si ustedes son guiados por su carne, van a morir. Entonces vemos cómo estar bajo la gracia no significa que ya Dios nos salvó y que aunque sigamos pecando todos los días, no importa. Porque el que realmente está bajo la gracia no vive pecando todos los días. Puede caer, pero es la excepción, no la regla. Entonces, cuando alguien les diga que como estamos bajo la gracia, es normal que el ser humano todos los días peque,
enseñen estos versículos, porque están contradiciendo lo que dice la palabra. Y todo lo que contradice la palabra no viene del Espíritu Santo. ¿Quiénes quedan excluidos de esta maravillosa ciudad santa? Leamos Apocalipsis 21:8. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Recuerden, la muerte segunda es ser echado al lago de fuego. Ya lo venimos estudiando. ¿Y qué dice el Señor? ¿Cuándo ocurre eso? Al final del milenio. ¿Quiénes son los que tristemente van a sufrir esa muerte segunda? Cobardes, incrédulos, abominables. La palabra nos habla de muchísimas cosas que son abominación para Dios. Homicidas, fornicarios, hechiceros, idólatras y todos los mentirosos. Entonces, ¿por qué el Señor habla de los cobardes? ¿Verdad? Porque es que realmente todo lo demás es bastante comprensible, pero ¿por qué Él habla de los cobardes? Leamos lo que dijo el Señor Jesucristo en Mateo 11:2. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Vean qué raro lo que dice el Señor acá. Cuando uno lo lee la primera vez, le parece extraño. El Señor dice, desde Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Poco después el Señor dice, la ley y los profetas llegaron hasta Juan. Y eso también es muy mal interpretado, porque la gente cree que lo que el Señor está diciendo ahí es que todo lo que está en la ley de Dios, en el Antiguo Testamento y en los profetas, ya no vale. Y el Señor lo que está diciendo es, mi ley, mi instrucción y todo lo que fue que yo profeticé a través de los profetas, valga la redundancia, hasta Juan el Bautista, hasta ahí llegó la profecía que yo di. ¿Por qué? Porque Él vino a anunciar que ya se había cumplido el tiempo y que el reino ya se iba a dar. Y aunque todavía tuvo que transcurrir un periodo muy largo que está transcurriendo ahorita, la ley y la profecía sobre su segunda venida llegó hasta Juan. Eso es lo que Él está diciendo. Y después dice que desde ese momento, cuando Él vino a anunciar que el reino ya se iba a dar, hay mucha violencia sobre ese reino. Y los violentos son los que lo van a tomar. Esta palabra violentos en el griego es biastes. Y realmente se puede traducir mejor los que se esfuerzan y son valientes. Porque vean que esto es una herencia de un reino de la riqueza más grande del universo. Eso es lo que el Señor Jesucristo nos está ofreciendo. Pero hay que ser valiente para decir, cueste lo que me cueste, yo voy a pagar el precio. ¿Cómo voy a pagar el precio? Creyendo a la verdad, creyendo a la palabra, apartándome de la mentira y haciendo lo que el Señor me diga que tengo que hacer. Me hago esclavo de su verdad, literalmente. Y su palabra es para bien en todo. Entonces, por eso el Señor dice, quieren el reino, tienen que ser valientes para tomarlo. Así es como funciona. Por eso el Señor dice, los cobardes, los incrédulos, los abominables, los homicidas, fornicarios, hechiceros, idólatras y todos los mentirosos, esos van a la segunda muerte. Vamos a pasar a la segunda parte. Vamos a ver
lo que nos enseña la Escritura de cómo va a ser esa maravillosa ciudad santa donde Dios viene a vivir con nosotros, ¿qué características tiene? Vamos a leer Apocalipsis 21, 10, 11. Y me llevó en el espíritu a un monte grande y alto, y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén, que descendía del cielo de Dios, teniendo la gloria de Dios. Y su fulgor era semejante al de una piedra preciosísima, como piedra de jaspe, diáfana como el cristal. Juan dice que lo llevaron a un monte alto y ahí es donde él ve esa gran ciudad santa de Jerusalén descender del cielo. Desciende del cielo de Dios y tiene una gloria impresionante, dice Juan. Como él lo pudo describir, dice, su brillo era como una piedra preciosa, como una piedra de jaspe y transparente como el cristal, dice Juan. Es algo realmente una descripción que él trató de lo que vio, ponerlo con lo que más se le asemeja a las cosas que él conoce. Pero lo importante es que él ve esa ciudad maravillosa descendiendo del cielo de Dios. Veamos lo que nos sigue diciendo en Apocalipsis 21:12. Tenía un muro grande y alto, con 12 puertas, y en las puertas 12 ángeles, y nombres inscritos, que son los de las 12 tribus de los hijos de Israel. Entonces Juan dice, es una ciudad muy grande. Ahora vamos a ver que literalmente es enorme y tiene un muro. Él la pudo ver sobrenaturalmente, así como con un telescopio probablemente, porque es demasiado grande para que él pudiera describir eso. O sea, me refiero en un telescopio en la magnitud de cómo él la pudo ver, ¿verdad? Dice, tiene un muro muy grande y alto, y ahora vamos a ver cuánto mide ese muro, porque hasta esa información viene en la Biblia. Tiene 12 puertas y en cada puerta puedo ver un ángel. Dice Juan, y veo nombres inscritos. En cada puerta está el nombre escrito de cada una de las 12 tribus de los hijos de Israel. Y después nos muestra que es una ciudad en cuadrado, ahora lo vamos a ver, y de cada lado, al norte, al sur, al este y al oeste, tiene 3 puertas diferentes. Entonces vean qué maravilla todos los detalles que él empieza a describir. Veamos Apocalipsis 21:14. Y el muro de la ciudad tenía 12 cimientos, y sobre ellos los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. Él ve el muro de esa ciudad, que ahora vamos a ver lo que mide, y ve 12 cimientos. Y en esos 12 cimientos está el nombre de los 12 apóstoles del Señor Jesucristo. Veamos lo que nos dice en Apocalipsis 21:15, 16. El que hablaba conmigo tenía una caña de medir, de oro, para medir la ciudad, sus puertas y su muro. La ciudad se halla establecida en cuadro, y su longitud es igual a su anchura. Y él midió la ciudad con la caña, 12,000 estadios. La longitud, la altura y la anchura de ellas son iguales. Ok, entendamos por favor que la ciudad santa, la Nueva Jerusalén, no se refiere a que eso es todo el mundo nuevo o toda la tierra nueva. Juan al inicio nos dice, yo veo un cielo y una tierra nueva, y sobre eso que estoy viendo desciende esta gran ciudad. Y después nos explica que midieron la ciudad, y dice que la ciudad es como un cuadrado, de longitud igual a su anchura, de largo y de ancho igual. Y la midieron, y de lado mide 12,000 estadios. Y dice, es igual de largo, de alto y de ancho. O sea, él la vio como un cubo. Pero entonces vean qué interesante, porque si ustedes investigan, esa medida de un estadio se refiere a lo que medía un estadio en una de las principales ciudades de Grecia, principalmente en una ciudad que se llama Olimpia.
De ahí viene el nombre de las Olimpiadas. Las Olimpiadas empezaron en Grecia, en la Grecia antigua. Y esa medida de un estadio equivale más o menos a lo que nosotros conocemos hoy como 185 metros. O sea, casi 200 metros. Entonces, si uno multiplica 12.000 por 185 metros, que eso es lo que mide de largo, lo que dice Juan que mide, vean, son 2.220 kilómetros de largo y de ancho. Eso es impresionantemente grande, porque cuando uno calcula el área de un cuadrado que tiene esa longitud, ese largo y ancho, nos da que el área de esa gran ciudad que Juan está viendo es casi de 5 millones de kilómetros cuadrados. Ahora, uno no está familiarizado, no dice, ¿y cuánto es eso? 5 millones de kilómetros cuadrados. Bueno, resulta que para que tengan una idea, el área de Costa Rica, que es un país muy chiquito, es más o menos casi 52.000 kilómetros cuadrados. Estamos hablando que esa ciudad que está viendo Juan es aproximadamente 100 veces el tamaño del país de Costa Rica, para que se den una idea. Y como se llama la Nueva Jerusalén, también la comparé aquí con el tamaño actual de Israel. No sé si están familiarizados con esto, pero Israel es un país también actualmente, como lo conocemos, muy pequeño. Israel tiene aproximadamente menos de la mitad del tamaño de Costa Rica. Tiene como 22.000 kilómetros cuadrados. Quiere decir que esa Nueva Jerusalén que Juan está viendo es como 225 veces el tamaño de la Israel actual. Y aún así nos cuesta imaginarnos, ¿verdad? Pero tal vez para tener una referencia un poco más clara, ustedes saben que Estados Unidos es un país enorme, ¿verdad? Estados Unidos tiene casi 10 millones de kilómetros cuadrados. Eso quiere decir que solo esta gran ciudad, la Nueva Jerusalén, que él está viendo descender del cielo, es como del tamaño de la mitad de Estados Unidos. Y aquí les puse de referencia un mapa de Estados Unidos con todos sus estados, ¿verdad? Y más o menos un cuadro de la mitad del área de Estados Unidos sería como eso. Entonces esto es para que tengamos idea de la magnitud y para que ustedes vean que esto que Juan está diciendo y lo que está en la palabra del Señor no son metáforas, son medidas reales. Vean el tamaño que va a tener la ciudad que va a descender del cielo donde Dios ha decidido venir a morar y donde sus santos van a morar con Él. Los que obedecen los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Casi 5 millones de kilómetros cuadrados. La mitad del área de Estados Unidos como lo conocemos hoy. Lógicamente esto lo puse como referencia aquí para verlo de manera comparativa, pero la palabra no dice que es que ahí va a descender, ¿verdad? En ese punto geográfico, nada más para aclararlo. Vamos a leer Apocalipsis 21:17. Y midió su muro 144 codos, de medida de hombre, la cual es de ángel. Juan dice, también medimos el muro. Bueno, el ángel midió el muro y la medida es 144 codos. Esa medida de codo se refería a la longitud entre la articulación del codo y la punta del dedo medio. Y lógicamente eso varía dependiendo del tamaño de la persona y todo, pero en términos generales podemos decir que eso equivale más o menos a 45 centímetros, o sea, un poco menos de medio metro. Entonces, eso quiere decir que 144 codos son 65 metros. Pueden imaginar lo que es un muro, digámoslo a lo tico, una tapia de 65 metros. Es algo enorme, altísimo. Y Juan dice que el muro de esa ciudad
mide 65 metros. O sea, es muy, muy, muy alto el muro que él está viendo. Entonces vean acá como él realmente la ve como un cubo que tiene un largo y un ancho igual y una altura igual. Sin embargo, la altura es representada en esa longitud, pero el muro no es que mide todo lo que mide la ciudad que él ve, sino es solo una porción que son 65 metros. Entonces, la altura del muro, 65 metros, con 12 puertas, 3 a cada lado, y él describe cada una de esas puertas que tiene un ángel, probablemente resguardando ahí, como una perla. Fue la mejor descripción que él pudo encontrar para lo que estaba viendo. Entonces, vean qué increíble todo lo que la palabra nos muestra. Vamos a hablar un poco de los materiales que describe Juan de esa ciudad santa. Apocalipsis 21, 18, 19. El material de su muro era de jaspe, pero la ciudad era de oro puro, semejante al vidrio limpio, y los cimientos del muro de la ciudad estaban adornados con toda piedra preciosa. Él dice, el muro me parece como si fuera de jaspe. Entonces, aquí puse una piedra de jaspe para que se imaginen cómo puede ser un muro de 65 metros de alto y de ese tamaño con ese material. Él dice, a mí me parece que el muro pareciera como si fuera de piedra de jaspe, pero la ciudad internamente es de oro, semejante al vidrio limpio, dice, impecable. Y en esos cimientos del muro de jaspe, que yo veo como jaspe, hay adornos de todo tipo de piedra preciosa. En los cimientos donde están escritos los nombres de los apóstoles. Sigamos leyendo sobre lo que dice de los materiales en Apocalipsis 21, 21. Las 12 puertas eran 12 perlas. Cada una de las puertas era una perla. Y la calle de la ciudad era de oro puro, transparente como vidrio. Entonces, cada puerta él la ve como una perla. Son 12, 3 de cada lado. Y dice que también ve la calle de la ciudad y la calle también es de oro puro, como de un oro transparente como si fuera vidrio, dice Juan. Entonces aquí vemos, ¿verdad? Las 12 puertas, 3 de cada lado, que parecen perlas, y él describe internamente la ciudad como de puro oro, tanto las edificaciones como las calles. Es difícil de imaginar esto, pero esta es la descripción que se nos da. Vean la maravilla. Leamos 21, Apocalipsis 21, 22, 23. Y no vi en ella templo, porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella, y el Cordero. La ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brillen en ella, porque la gloria de Dios la ilumina, y el Cordero es su lumbrera. No va a ser necesario que haya ningún templo ahí, porque Dios mismo, el Padre Celestial y el Cordero van a estar habitando ahí. No se necesita un templo. Y vean qué maravilla. Dice que no se necesita ahí el sol ni la luna para que den luz, porque Dios mismo y su gloria la ilumina, y el Cordero es su lámpara. Entonces esto es impresionante porque vean todas las cosas tan diferentes. Por eso él dice, yo veo un cielo y una tierra nueva. Esto es muy diferente a lo que conocemos. Ahí no hay sol, no hay luna. La gloria, el brillo del Dios verdadero y del Cordero son su luz. Sigamos leyendo Apocalipsis 21, 24, 25. Y las naciones que hubieren sido salvas andarán a la luz de ella, y los reyes de la tierra traerán su gloria y honor a ella. Sus puertas nunca serán cerradas de día, pues allí no habrá noche. Dice acá que no va a haber noche ahí. Ya la noche no va a existir, porque ahí va a estar el Señor y Dios mismo va a ser la luz de la ciudad y no hay necesidad de que haya noche y nunca se cierran las puertas. Y dice que las naciones que hubieren sido salvas andarán a la luz de ella. Y los reyes de la tierra van a traer su gloria y honor a ella.
Leamos Apocalipsis 22:5. No habrá allí más noche, y no tienen necesidad de luz de lámpara, ni de luz del sol, porque Dios, el Señor, los iluminará, y reinarán por los siglos de los siglos. Vean qué increíble, ahí no se necesita sol, no se necesita ni siquiera luces, no se necesitan luces LED, no se necesitan bombillos, no se necesita ningún tipo de iluminación. Dios, el Señor, ilumina todo. Y junto con Él, sus santos van a reinar por los siglos de los siglos. Ahora, veamos lo que nos vuelve a decir nuevamente la Escritura de los que no entran ahí, no van a entrar ahí. Apocalipsis 21:27. No entrará en ella ninguna cosa inmunda, o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Los que entran ahí son los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Ninguna cosa inmunda, ninguna abominación, ninguna mentira. Cuando quieran investigar más, pónganse a investigar qué son abominaciones para el Señor según la palabra, para que se den cuenta que hay un montón de cosas que hemos creído que están bien, pero no están bien. Y es por desconocimiento de la palabra. Los que entran ahí son los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Vamos a leer sobre el río de agua viva, Apocalipsis 22:1. Después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. Entonces, no hay un templo, pero hay un trono de Dios y del Cordero, de donde sale toda esa gloria, toda esa luz. Y de ahí mismo, Juan puede ver un río. Por eso les decía que si iba a haber fuentes de agua, lógicamente iba a haber ríos. Él ve un río de agua de vida que sale del trono de Dios y del Cordero. Vean qué maravilla. Aquí tratamos con imágenes de representar un poco lo que se nos describe en la Escritura. Sigamos leyendo Apocalipsis 22:2. En medio de la calle de la ciudad, y a uno y a otro lado del río, estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Miren qué interesante, está el trono de Dios, donde está toda su gloria, toda su luz, y de ahí sale un río de agua viva, y después Juan dice, y alrededor de ese río puedo ver el árbol de la vida. Vean qué bonito esto, porque otra vez se menciona el árbol de la vida, tal como el Señor lo había puesto en el Edén. Todo lo que era en el inicio, donde Dios estaba directamente en contacto con el hombre y con la mujer antes de su caída, aquí lo volvemos a ver. Entonces, él dice, puedo ver a ambos lados del río el árbol de la vida. Y ese árbol de la vida produce 12 frutos, uno cada mes. Y además, ven qué interesante, las hojas de ese árbol sirve para la sanidad de las naciones. Hay qué cosas más interesantes nos revela la palabra. Sigamos leyendo Apocalipsis 22:3-4. Y no habrá más maldición. El trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán, y verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes. Muy bien, entonces nos dice, ya en ese periodo, en esa ciudad, ya ahí no existe la maldición. Ahí está Dios, está el Cordero habitando con ellos. Y sus siervos le van a servir, y vamos a poder ver su rostro, y vamos a tener el nombre del Cordero escrito en nuestras frentes. Entonces vean cómo durante el reino de 1000 años todavía va a existir maldición para las personas que lógicamente no estén en cuerpo incorruptible. Pero sí la palabra nos muestra que sí va a haber maldición en los que quieran seguir en desobediencia.
Porque recuerden que en el milenio no es que todo el mundo va a estar sometido y obediente al Señor. Va a haber personas que van a ser rebeldes y se van a querer rebelar. Y todo el que se revela a la instrucción de Dios, a la Torá de Dios, está bajo maldición. Por eso la palabra dice y nos habla de la maldición de la ley. Eso no significa que la ley de Dios sea maldita. Es casi como una blasfemia decir eso. Significa que los que están en desobediencia a la ley, a la instrucción de Dios, están bajo maldición. Eso es lo que significa. Muy bien, vamos a ver las palabras finales del Señor en el capítulo 22 del libro de Apocalipsis, que es el último libro de la Biblia como la conocemos. Leamos Apocalipsis 22:6. Y me dijo, estas palabras son fieles y verdaderas, y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. El Señor dice, todo esto es totalmente confiable y verdadero. Y yo he mostrado esto a mis siervos, las cosas que deben suceder pronto. Sigamos leyendo Apocalipsis 22:7. He aquí, vengo pronto, bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. El Señor vuelve a decir, vean que yo vengo pronto. Recuerden que un día es como 1000 años para el Señor. Sin embargo, Él mismo, en su palabra, en su profecía, nos ha dado todas las claves para saber cuándo ya es inminente que Él va a volver. Y dice, es bienaventurado el que guarda. ¿Qué significa guardar? Escuchar y poner en práctica, obedecer las palabras de la profecía de este libro. Porque si conocemos lo que va a pasar, vamos a poder tener la paciencia que el Señor nos ha pedido que tengamos durante todo el periodo de tribulación hasta que Él venga. Entonces debemos conocer esta profecía porque el engaño va a ser muy, muy grande. Apocalipsis 22:8-9. Yo soy Juan, el que oyó y vio estas cosas, y después que las hube oído y visto, me postré para adorar a los pies del ángel que me mostraba estas cosas. Pero él me dijo, mira, no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo, y de tus hermanos los profetas, y de los que guardan las palabras de este libro. Por favor, pongamos atención aquí. Vean todas las maravillas que a Juan se le mostró. Y él dice, después de que las hube oído y visto, yo me postré para adorar a los pies del ángel. Él estaba maravillado y él quería postrarse para adorar al ángel. ¿Qué le dice el ángel? Mira, no lo hagas, porque yo soy un siervo, un consiervo tuyo, o sea, soy otro siervo más, igual que los profetas e igual que todos los que guardan las palabras de este libro. La Escritura más bien nos enseña que un ángel nunca se debe adorar, para que vayamos entendiendo todas las cosas, todas las mentiras que nos han enseñado, ¿verdad? La palabra nos enseña que un ángel nunca se debe adorar, mucho menos una persona, un ídolo, nada. El único digno de adoración es el Dios verdadero y su Hijo, el Señor Jesucristo. El mismo ángel le dice, no se le ocurra, no se postre y me adore, porque yo soy un siervo también del Dios verdadero. Y al final le dice, adore a Dios. A mí no se le ocurra adorarme. Yo soy siervo del mismo Dios al que usted le sirve, le dice a Juan. Veamos Apocalipsis 22:14. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida
y para entrar por las puertas en la ciudad. Entonces el Señor nos dice, ustedes deben lavar sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas de la ciudad. Y la Escritura nos enseña que los santos se les va a conceder ser vestidos de lino fino y resplandeciente. Y dice que esas vestiduras son las acciones justas de los santos. O sea, lo que el Señor nos está diciendo aquí, ¿qué significa lavar la ropa? Significa vivir en justicia, vivir en obediencia. Entonces, Él nos dice, vivan en justicia para tener derecho al árbol de la vida y para que puedan entrar por esas puertas de la ciudad. Apocalipsis 22:15. Mas los perros estarán fuera, y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo aquel que ama y hace mentira. El Señor dice, los perros, los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras, el que ama y hace mentira, van a estar fuera. Esto de los perros no significa perritos, o sea, animales perritos. Lo que pasa es que en ese tiempo se usaba ese término muy duro para describir a las personas que iban tras otros dioses, que no conocían al Dios verdadero de la Biblia, a Yahweh, a Jehová, al Dios verdadero, e iban tras otros dioses. Entonces, los judíos principalmente se referían a los que adoraban otros dioses como perros. Realmente era un término muy duro. Eso es lo que significa en realidad, para que no nos confundamos en este término. Lo otro es realmente bastante claro. Apocalipsis 22:17. Y el espíritu y la esposa dicen, ven. Y el que oye, diga, ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. El Señor dice el espíritu. ¿Por qué? Porque el espíritu está aquí morando con nosotros. Está viviendo con nosotros. El espíritu llega a morar en sus hijos verdaderos. Y la esposa dicen, ven. Los que realmente hemos recibido el Espíritu Santo de Dios, estamos deseosos que el Señor regrese. Por eso aquí dice, el Espíritu y la esposa, los fieles verdaderos del Señor, están deseando que vengan. Por eso dice que ellos dicen, valga la redundancia, ven. Y después dice, el que oye, diga, ven. Cuando la palabra nos dice, el que oye, el que tenga oídos para oír, también dice a veces, significa el que entienda todo esto, el que tenga la capacidad espiritual de entender todo esto, diga, ven. O sea, tenemos que orar y pedirle al Señor que venga pronto. Y el que tiene sed de justicia, que venga. El que tenga sed de vivir en justicia, venga, dice el Señor. Porque el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. ¿Qué es eso? La gracia, el poder de Dios, el Espíritu Santo que Él nos quiere dar para que nosotros podamos vivir en justicia. Para todos los que tenemos sed de vivir en esa justicia que Él nos pide. Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Vean la advertencia que viene prácticamente al final del libro. Si alguno añadiere a estas cosas, a lo que está escrito en esta revelación, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Vean qué difícil esto. Vean lo grave que es ponerse a inventar cosas que no están en la palabra o ponerse a torcerlas. El Señor dice, el que le agregue a lo que yo digo, va a sufrir las plagas. Después vamos a ver lo que son las copas de la ira. Y eso es a lo que se refiere con esas plagas ahí. Y después nos dice, y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. También es muy grave, conociendo la palabra, omitir cosas para quedar bien con el mundo.
para caerle bien a la gente y que el mensaje no sea duro. El Señor dice, no quiten palabras del libro de esta profecía. Vean qué grave. Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Por eso acá en Séptimo Día nosotros enseñamos lo que dice la palabra, no encubrimos nada. A veces eso confronta a las personas, algunas personas se molestan, pero nosotros estamos comprometidos a mostrar la verdad y a mostrar la palabra, todo lo que el Señor nos revele, y no queremos omitir nada, porque vean que esto no es un juego. Las cosas del Señor son en serio. El que da testimonio de estas cosas dice, nuevamente, ciertamente vengo en breve. Y el capítulo 22 de Apocalipsis prácticamente termina con esto. Amén, sí, ven, Señor Jesús. Vamos a ver un poquito gráfico, en resumen, lo que vimos hoy, ya para terminar. Y vean cómo entonces Juan nos revela que él ve la ciudad santa, que la ve como un cubo ancho, largo y alto de las mismas dimensiones, descender del cielo, en una tierra y un cielo nuevo. Y vean cómo ahí se ve el muro con 12 cimientos diferentes. Recuerden que el muro mide 65 metros de alto y ahí están los cimientos, y en cada cimiento está escrito el nombre de los apóstoles del Cordero. Vean el honor que ellos van a recibir. Y en las puertas hay un ángel y está escrito el nombre de cada una de las 12 tribus de Israel. Entonces ahí vemos cómo están en cada puerta escrito el nombre de cada una de las 12 tribus de Israel. Impresionante. Y ahí vemos nuevamente los 12 cimientos del muro donde está escrito el nombre de cada uno de los 12 apóstoles del Cordero. Como nos muestra la palabra, en cada puerta hay un ángel y cada puerta es como una perla. Ingresamos a la gran ciudad y vamos a ver más detalle internamente en la ciudad. Recuerden que la describe como si fuera de oro puro. Impresionante. Pues aquí vamos a ver la gran ciudad. Ahí estamos viendo el río de agua viva que sale del trono de Dios, donde está la gloria de Dios, y de ahí sale toda la luz de la ciudad. Ahí no va a haber noche, no hay necesidad de sol ni de luna que le ilumine. La gloria de Dios es suficiente. Vemos el río de agua viva, las calles de oro, impresionante, todas las edificaciones de oro puro, la luz, y vemos a ambos lados del río el árbol de la vida. Y la Escritura nos enseña que produce 12 frutos, uno para cada mes, y las hojas del árbol de la vida son para la sanidad de las naciones. Entonces, así es esta impresionante ciudad de oro puro, perfecta. Nunca hay noche ahí. Dios mismo habita ahí. No hay maldición, no hay dolor, no hay muerte. Es impresionante lo que la palabra nos enseña. Por eso la Escritura dice, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, es lo que Dios tiene preparado para quienes lo aman. Esto es algo real, es una ciudad real que va a descender del cielo y Dios ha decidido venir a morar ahí. Es impresionante. Pero ¿qué es lo que sucede? El galardón es muy grande. El compromiso también es grande.
Por eso el Señor dice, he aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo. Él viene con recompensas. Él dice, yo vuelvo con recompensas a cada uno según sea lo que haya hecho. Las recompensas es de acuerdo a lo que hayamos hecho. Yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, el primero y el último. Y como les digo, la recompensa es impresionante, pero el compromiso es grande. Y el Señor, al inicio del libro de Apocalipsis, que lo vamos a empezar a ver en el próximo estudio, que se llama Mensaje a las 7 iglesias, primera parte, el Señor envía un mensaje a las iglesias de Asia Menor y Él les dice, les llama la atención en puntos muy específicos. Él les dice, están haciendo muy bien esto, esto y esto, pero tienen este problema. Entonces va a ser un estudio muy interesante porque ahí el Señor Jesucristo directamente manda un mensaje a su iglesia, a los que están queriendo seguirlo a Él, diciéndoles, esto está perfecto, sigan así, pero esto está mal y corríjanlo. Y les dice, al que venciere, yo le heredaré todas las cosas.